es el estudio de un espacio junto con su grupo, bueno, junto con los invariantes, así junto con los invariantes de su grupo de transformaciones. Entonces, bueno, quisiera comentar un poco más acerca de este enunciado que acabo de escribir, porque, digamos, pues mencionado así nada más, como que uno pudiera pensar que esa afirmación que hizo no tiene, bueno, si no se dicen más cosas, uno pudiera pensar que esa afirmación que está escrita ahí pudiera no tener una implicación más grande que la de, pues, escribirla y bueno, y tal vez lo que yo les voy a decir el temario a partir de estos días, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero comentar un poco que justamente esta forma, digamos, esta forma, digamos, nueva en ese momento de entender la geometría, tuvo un impacto muy grande bueno, en muchas ramas de las matemáticas y principalmente en la física. Entonces, bueno, por ejemplo, motivado, digamos, por esta forma de pensamiento, tenemos que a grandes rasgos, digo, yo no sé mucho de física, si a alguien le interesa saber un poquito más de esto que voy a decir, le pueden preguntar a Andrew, él sabe más de física que yo. Bueno, él sabe física, yo sinceramente puedo decir que no, pero algo que sí he visto es que, por ejemplo, mucha de la física moderna, del modelo estándar de la física de partículas, mucho de esto es encontrar invariantes del grupo de Lorentz. Bueno, eso ya en las carreras en las materias más avanzadas, los que estudian física a lo mejor sabrán a qué me refiero. Y si no, bueno, pues pueden investigar. Entonces, mucho de esto pues, es estudiar invariantes bajo transformaciones de Lorentz, que las transformaciones de Lorentz pues forman un grupo, ¿no? Y digamos aquí es ahí donde se está aplicando esta filosofía de estudiar los invariantes del grupo de transformaciones. De hecho, bueno, más aún se puede decir que, bueno, gran parte de lo que se motiva de la motivación de la física moderna es estudiarla a través del lenguaje geométrico y justamente es a través de esta perspectiva, ¿no? De estudiar los invariantes bajo el grupo de transformaciones y en este caso, mucha de la física moderna es estudiar invariantes bajo transformaciones de Lorentz, ¿no? Bajo elementos del grupo de Lorentz. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, así que digamos aquí estoy escribiendo en un renglón y cachito, pero en realidad engloba muchas teorías, ¿no? Muchas teorías físicas. Otra cosa que, digamos, se hizo siguiendo esto de darle importancia a los invariantes del grupo de transformaciones, pues por ejemplo, en otras ramas matemáticas que a lo mejor algunos de ustedes verán más adelante, podemos decir, no estoy diciendo que eso sea, pero podemos hacer una interpretación como que, por ejemplo, la topología es el estudio de invariantes bajo homeomorfismos, donde los homeomorfismos de un espacio también forman un grupo, ¿no?
es el estudio de invariantes bajo homeomorfismos. Donde, bueno, pues los que, digamos, lleven topología más adelante o utilicen o vean algunas cosas de geometría diferencial, que los que estudian física seguramente lo van a hacer. Bueno, van a ver que justamente los invariantes de un espacio, digo, los homeomorfismos de un espacio forman un grupo y pues una forma de pensar a la topología es justamente a través de esta idea, ¿no? Estudiar los invariantes bajo esos homeomorfismos del espacio. Entonces, bueno, yo puedo seguir, ¿no? ¿Está lista? Yo puedo continuar. Por ejemplo, también puedo decir, no estoy diciendo que eso así sea, pero digamos que se puede hacer también una interpretación de que, por ejemplo, el álgebra o el álgebra lineal, o sí, el álgebra es en general estudiar los invariantes algebraicos bajo isomorfismos algebraicos, ¿no? Ya sean isomorfismos de espacios vectoriales o isomorfismos de grupos o isomorfismos de anillos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lista aquí puede continuar sin problemas. Y bueno, en realidad no me interesa profundizar en ninguna de estas cosas que estoy escribiendo aquí, solamente quiero que vean que esta perspectiva de pensar a la geometría como el estudio de un espacio y los invariantes del grupo de transformaciones es algo que, digamos, amplió el alcance en ese momento, en el momento en el que Klein, digamos, en su programa de Erlangen introdujo esta perspectiva, ¿no? De que hacer geometría es esto que está aquí. Amplió el alcance de las técnicas geométricas como para poder abordar otras ramas del conocimiento desde un enfoque geométrico, digamos, entre comillas, ¿no? Porque lo que estás haciendo con esta afirmación es decir, bueno, pues en cualquier lugar en el que tú estudies un espacio y los invariantes del grupo de transformaciones, pues estás haciendo geometría, ¿no? Y de esta forma, pues justamente se geometriza la física y también se pueden utilizar técnicas geométricas para estudiar otro tipo de ramas de campos de estudio, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esto nada más un poco como para que dimensionemos el impacto, ¿no? De este comentario, o bueno, esta filosofía, ¿no? Del programa de Erlangen de Felix Klein. Ok, bien. Bueno, entonces, como ya les comentaba ayer, aquí en este enunciado, lo que vamos a hacer nosotros en el curso es estudiar bueno, por lo menos en este capítulo, estudiar el espacio, eh, el plano euclidiano, pero con coordenadas complejas, o sea, el plano complejo. Y el grupo de transformaciones que vamos a estudiar va a ser el grupo de las funciones que preservan la métrica. Entonces, digamos, vamos a hacer geometría en ese sentido, ¿no? Vamos a estudiar el espacio y el grupo de transformaciones que voy a agarrar, pues van a ser las funciones del plano en el plano que van a preservar la métrica. Ahora, antes de empezar a hablar de eso, tengo que especificar a qué me refiero cuando hablo de grupo, ¿no? Pues algunos de ustedes a lo mejor ya sabrán qué es un grupo, otros tal vez no. Aquí nada más vamos a introducir las nociones básicas para que nos demos una idea de qué es un grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues definición. Un grupo es un conjunto. Es un conjunto que lo voy a poner G, distinto del vacío,
con una operación binaria y un elemento identidad. Un elemento identidad o neutro, digamos, pues así se le va a llamar, o el idéntico o el neutro, o neutro, que satisface las siguientes propiedades. Bueno, la primera, ¿cuál es? La primera es la cerradura, y es que, pues que si yo tengo dos elementos en el grupo, G1, digamos, y G2, entonces eh, el producto G1 y G2 es un elemento de G. Pues a ver, yo quiero hacer énfasis en algo aquí. Es que yo estoy diciendo que un grupo es un conjunto distinto del vacío con una operación y un elemento de identidad. Entonces aquí esta operación binaria, eh, a la hora de escribir aquí las propiedades del grupo, voy a asumir que la operación, bueno, voy a escribir, o sea, la notación de mi operación va a ser como si fuera un producto de números reales, pero el grupo no tiene por qué ser un conjunto de números reales y la operación no tiene por qué ser un producto. Simplemente lo voy a escribir así para facilitar pues, la escritura de los enunciados, aunque en realidad, si estoy hablando de una operación en abstracto, tendría que poner algún simbolito, algún simbolito pues, estrafalario para referirme a la operación del grupo en abstracto. No lo voy a hacer solamente para simplificar la notación. Pues, entonces aquí parece que es el producto de números reales, pero eso no tiene por qué ser así porque los elementos de G no tienen por qué ser números reales y pues por lo mismo pues no tiene sentido pensar que los puedo multiplicar. Cuando estoy escribiendo G1 por G2, a lo que me refiero es al producto, a la operación binaria con la que, digamos, estoy diciendo que ya viene el grupo. Bueno, voy a escribir todas las propiedades y si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta me pueden decir. Entonces, bueno, esta de aquí, la primera se llama la propiedad de cerradura. 2. La asociatividad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues si yo tengo tres elementos en el grupo, ¿no? G1, G2 y G3 en el grupo, entonces, pues la operación de G1 con G2 operado con G3 es igual a G1 operado con G2 operado con G3, ¿no? Aquí, estos de aquí son Gs. Ajá, esta se llama asociatividad. Tres. El neutro, y es que existe E en G. Existe un elemento en el grupo que lo voy a llamar E siempre, o 1, también a veces, sí, entonces, también se le pone 1 a veces, ¿no? Digamos, ya que estamos utilizando notación de multiplicación de números reales, a veces al neutro se le llama 1, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a poner E. Existe E en G tal que E por G es lo mismo que G operado con E, y esto es lo mismo que G, ¿no? Para todo G en G grandota. O sea, pues
existe un neutro, ¿no? O sea, existe un elemento del grupo tal que la operación de él con cualquier otro elemento del grupo me deja el elemento fijo, ¿no? Me lo deja igual. Entonces, este es pues, el axioma del neutro. Cuatro, el inverso, o sea, siempre existe un inverso, ¿no? O sea, cualquier, a ver, no, ya sé cómo lo voy a escribir. Para todo G en G, existe G a la menos 1 en G, tal que G operado con G a la menos 1 es lo mismo que G a la menos 1 operado con G, y esto es lo mismo que el neutro. Esto es que siempre existe el inverso, ¿no? Entonces, bueno, un grupo, pues es un conjunto con una operación y esa operación satisface estas cuatro propiedades. Que es cerrada, que es asociativa, que hay un neutro y que cualquier elemento tenga un inverso. Entonces, pues por ejemplo, ¿hay alguna duda de esto que estoy diciendo? No. No. Sí, yo. A ver, dime. La definición dice que es con una operación binaria, o sea, son solamente dos elementos. ¿O a qué Ajá. se refiere binaria? ¿Cómo? O es que, por ejemplo, en la 2 Sí. ahí Ah, ¿qué hay dices? tres elementos. Sí. Entonces dices que si es binaria, ¿por qué estoy multiplicando 3? Ajá. Mira, bueno, yo quería. Ok, está bien, mira, fíjate. Lo que pasa es que una operación. ¿Qué es una operación? ¿Alguien sabe qué es una operación? O sea, si yo tengo un conjunto, ¿qué es una operación en ese conjunto? Entonces, a ver, lo voy a escribir aquí rápidamente. Una operación binaria. Es que justamente, digamos, lo que está escondido, digamos, aquí es que no estoy diciendo qué es una operación, ¿no? O sea, no estoy, digamos, así definiendo exactamente qué es. Y bueno, pues yo lo quería evitar porque a lo mejor me tomaba más tiempo, pero ya que lo preguntas, pues ahí va, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, le voy a poner así. Una operación binaria, en este caso lo voy a denotar con este símbolo, es una función que va del producto cartesiano de G consigo mismo en G. O sea, que a cada pareja G1, G2 le asocia un elemento en G, pues que voy a llamar G1, suma, operado con G2, ¿no? Según o sea, dependiendo de cómo yo le ponga qué nombre yo le ponga a la operación, dependiendo de qué nombre le ponga yo a la operación, pues es lo que voy a escribir aquí, ¿no? Entonces, eso es una operación binaria, es eso, pues una función que toma una pareja del grupo y me manda un elemento del grupo, ¿no? O sea, eso es una operación binaria. ¿Sí, Yael? Sí, ya quedó claro. Gracias. Ok, va. Entonces, bueno, pero hablando un poco más de lo que preguntabas tú, entonces tú dices, bueno, si la operación es binaria, entonces, ¿qué significa esto de aquí, no? O sea, según lo que yo escribí allá arriba. Bueno, pues esto es que tú te tomas, en G1 cruz, bueno, perdón, en G cruz G, tú te tomas la pareja G1, G2 suma, o bueno, la operación que tú le pongas G3, ¿no? Y a esa es a la que tú le aplicas la función. ¿Sí?
Ok, ok, sí. Y bueno, ¿y qué obtienes? Pues obtienes G1 suma, paréntesis, G2 suma, G3. Entonces, mira, fíjate, algo que yo quería evitar, justamente por eso no lo quise definir así, es todo este embrollo de notación, ¿no? Porque en realidad esto no es más que notación. Pues aquí no hay ningún concepto detrás de esto que estoy escribiendo aquí, solamente que tengo que delimitar, pues ya digamos, para si se tratara de un curso de teoría de grupos, yo tengo que delimitar específicamente de qué estoy hablando. Pero aquí conceptualmente no hay nada, ¿no? Pues es pura notación en realidad. Y bueno, ya una vez viendo los ejemplos básicos de grupos, pues van a más o menos a ver pues a qué hacen alusión estas cuatro propiedades. Entonces, van a ver, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Un comentario, nada? Por ejemplo, a ver, Alejandra Vázquez, ¿tienes alguna duda, algún comentario? Bueno, Alejandra Vázquez no está con nosotros. Ah, todo bien, dice. Bueno, ok. Ok, entonces, ¿qué iba a decir? Ok, bueno, ejemplos. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de un grupo? O sea, un conjunto con una operación que satisfaga esas cuatro propiedades. Digo, un ejemplo sencillo, ¿no? No tiene que ser algo muy estrafalario. Ricardo Pedraza, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? ¿No tienes micrófono? Bueno, los enteros, ¿con qué operación? O sea, estoy diciendo que es un conjunto con una operación, ¿no? Con la suma. Pues efectivamente, los enteros con la operación de sumar enteros, con la suma, forman un grupo. Y bueno, la demostración yo creo que es sencilla, ¿no? O sea, creo que por lo menos a los que están llevando superior 1 o superior 2 o han llevado superior 2 o la están llevando ahorita, pues algo que justamente verifican es que los enteros y la suma, pues la suma de dos enteros, la suma de los enteros es cerrada, ¿no? O sea, si yo tomo dos números enteros y los sumo, pues obtengo otro número entero. Si yo tengo tres números enteros y, o sea, la suma de enteros también es asociativa, ¿no? También se satisface esto de aquí. El neutro de los enteros, ¿quién es? A ver, díganme ustedes. O sea, si estoy considerando los enteros con la suma, ¿cuál es el neutro? ¿Cuál es el elemento que suma al sumárselo a cualquier otro El cero. elemento? El cero. Exactamente, el cero, ¿no? Y cualquier elemento tiene un inverso bajo la suma. Pues sí, pues cualquier entero, n, su inverso bajo la suma, pues es menos n, que también es un entero, ¿no? Entonces, bueno, pues los enteros bajo la suma forman un grupo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? Podría ser los enteros, bueno, el grupo con los enteros y la operación de 2 por A más B. ¿Cómo? ¿Los enteros y qué más? 2 por A, bueno, el 2 por el miembro, primer miembro y más el segundo miembro. Pero, a ver. O sea, a ver, tengo los enteros y la operación es que, a ver, si yo tomo A y B en Z,
Entonces A asterisco B, ¿eso qué? ¿Cuál es la operación? Dime. 2 por el A más B. ¿Así? Ujú. Eso yo no sé si... ¿Estás seguro que eso es en un grupo? No sé, bueno, creo que sí. Ya, a lo mejor sí es un grupo. Yo digo que no, pero yo intuyo que no por el 2 que aparece, porque no cualquier número, no, los enteros no, generalmente no son divisibles entre 2. Entonces no sé si tenga inverso, pero lo que sí estoy seguro que es un grupo son los enteros con el producto. Con el producto de números, ¿no? Con el producto de números enteros. A ver, ¿por qué forman un grupo? Pues a ver, si yo me tomo dos números enteros, ¿el producto de números enteros me va a dar un entero? Sí. ¿El producto de enteros es asociativo? Sí, también. ¿Existe algún neutro en los enteros? A ver, ustedes, si yo estoy tomando los enteros con la operación de producto, ustedes díganme quién sería el elemento neutro de los enteros con la operación del producto. El uno, exactamente. Ajá. Y cualquier elemento tiene un inverso Todos menos el multiplicativo. cero, ¿no? ¿Cómo? Todos menos el cero, ¿no? No. Bueno, o sea, el cero sí no tiene inverso multiplicativo, pero en realidad no, ¿no? O sea, en realidad aquí los enteros no forman un grupo, pues porque, por ejemplo, el 3 no hay ningún entero que yo multiplique por 3 y me dé 1, ¿no? No, sí es cierto, porque sería una fracción. Ajá, exactamente. Entonces yo no sé por qué les dije que sí era un grupo, pero bueno, ya tenemos un ejemplo de algo que no es grupo. Los pares, Los pares, pues, o sea, es que también, por ejemplo, el 4, ¿qué número multiplicas por 4 que te dé 1? no, pero los pares con la suma. Los pares con la suma, ese sería un subgrupo de Z, porque estás tomando un conjunto, un subconjunto de Z, pero con la misma operación. Ok. Bueno, entonces a ver, tenemos el primero, sí fue un grupo, el segundo no es un grupo porque no tiene inversos, aquí lo voy a poner. Los enteros con el producto no son un grupo. Porque no tienen inverso, ¿no? No tiene, porque no todos los elementos tienen inverso. Entonces, a ver, si yo quisiera agarrarme un conjunto de números con el producto que sí fuera un grupo, por ejemplo, yo podría decir que los racionales con el producto, los racionales sin el cero, perdón, aquí tengo que agregar eso, quitándoles el cero con el producto de números racionales, forman un grupo. Eso sí. Entonces, a ver, vamos a ver esto qué onda. Por ejemplo, los racionales, todo el mundo sabe qué son los números racionales, ¿sí, no? ¿Alguien no sepa? ¿Alguien que no sepa?
¿No? No, nadie dice nada, supongo que sí saben. Entonces, a ver, si yo me tomo dos números racionales, el producto de números racionales me da un racional. ¿Ustedes qué opinan? Sí, Sí, ¿no? no. Sí, a ver. Entonces, No, sí, sí, sí. sí, ¿no? O sea, a ver. Si yo tengo dos números racionales, A entre B más C entre D, perdón, más bien aquí es producto. Este producto me da el producto A por C entre B por D, ¿no? Esto también es un número racional. Entonces, pues sí, sí es cerrado. Acuérdense que estoy pidiendo que son distintos de cero, que estoy quitándoles el cero, ¿no? Bueno, ok. Ahora, si yo me tomo el producto de números racionales es asociativo, sí, también, ¿no? Ahora, ¿cuál es el neutro de los racionales con el producto? Sería el 1, El uno. pero El uno, exactamente. O sea, sería la fracción o sí, la razón la razón, digamos, asociada al número uno, ¿no? O sea, cualquier fracción de la forma A entre A, eso me va a dar el neutro de los racionales. Entonces sí tiene neutro, que sería el uno. ¿Y cuál sería el inverso multiplicativo de cualquier racional? O sea, por ejemplo, si yo tengo A y B un número racional, estoy suponiendo que es distinto de cero, entonces no hay problema en suponer, B entre A. ajá, entonces exactamente, pues el A entre B multiplicado por B entre A, eso me da AB entre AB, y esta es la fracción asociada al uno, ¿no? Entonces, bueno, pues los racionales con el producto también forman un grupo. Entonces, bueno, algo que quiero que vean es que la definición de grupo a lo mejor, no sé, les puede sonar un poco, no sé, no, a lo mejor un poco rimbombante o exagerada o lo que sea, pero tenemos ejemplos de grupos que ustedes ya mismos conocen, ¿no? O sea, pues ustedes ya conocían a los enteros con la suma y los números racionales con el producto con el producto como números reales, esos también forman un grupo, ¿no? Por ejemplo, los números reales, por ejemplo, el ejemplo 3, bueno, ejemplo 4, no sé qué ejemplo sea. Luego escribir otro color para que no se confunda. Ejemplo 4 puede ser los números reales con la suma, también forman un grupo. Entonces, no sé si se acuerdan los que en su curso de cálculo, cuando, bueno, yo supongo que lo hicieron así, cuando les dieron los axiomas que tienen que satisfacer los números reales, les dijeron, bueno, pues los números reales satisfacen estos 8 axiomas, y entonces eran 4 axiomas que involucran a la suma y 4 axiomas que involucran al producto, y luego era la distributividad, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Entonces, los primeros 4 axiomas de la suma hacen referencia pues, justamente a que los números reales forman un grupo con la suma, ¿no? Y los siguientes, el grupo con la suma es que la suma de reales es cerrada, que la suma de reales es asociativa, que existe un neutro en la suma que es el cero, y que cualquier número real tiene un inverso aditivo, tal que cuando tú lo sumas A con menos A, te da el cero, ¿no? Eso es que sea un grupo, según lo que estoy diciendo yo aquí, ¿no? Ahora, las otras 4 propiedades
lo que te dicen es que los números reales sin el 0 con el producto forman otro grupo, forman un grupo también. Y es lo mismo, o sea, cualquier número real, o sea, el producto de dos números reales, pues es un número real. El producto de números reales es asociativo, ¿sí? Bueno, es un axioma. Cualquier real distinto bueno, hay un neutro que es el 1, o sea, cuando tú multiplicas cualquier real distinto de 0 por 1 te lo deja fijo, y cualquier número real distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo, cuando tú multiplicas x con el inverso, que es x a la menos 1, te da 1, ¿no? Entonces también forman un grupo. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, pues bueno, Sí. lo que yo quiero decir, ¿Qué pasó? ¿Israel, ibas a decir algo? No, dije que sí. Ok, bueno. Entonces, lo que yo quiero señalar con todos estos comentarios que estoy haciendo es que ejemplos de grupos ya tenemos algunos en nuestro, pues, en el tiempo que llevamos en el tiempo que llevamos en esto de las matemáticas. Hay ejemplos sencillos de grupos que nosotros ya conocemos. Ahora, el grupo que vamos a estudiar nosotros, que es el grupo de isometrías del plano, ese ya es un poquito más extravagante, pues porque son funciones, los elementos. O sea, en este caso, todos los grupos que yo mencioné, todos los ejemplos de grupos que yo mencioné son ejemplos de grupos de números, ¿no? Los elementos de los elementos de los grupos son números, son cosas, sí, pues son objetos, digamos, que ya a los que estamos un poquito más acostumbrados. Lo que vamos a hacer nosotros es estudiar el grupo, bueno, estudiar el siguiente, conjunto. Y bueno, la demostración de que esto es grupo la vamos a hacer un poquito más adelante, pero lo que nosotros vamos a estudiar, a ver, sería este conjunto de aquí. O sea, nosotros vamos a definir este conjunto de aquí, que le vamos a poner así, iso de C, es el conjunto de todas las funciones de C en C, tales que el módulo, no, o sea, tales que el módulo de W menos Z es igual al módulo de F de W menos F de Z. Para todo Z, W, número complejo. Bueno, este conjunto de aquí, pues, ¿qué es, no? Pues son todas las funciones de los complejos en los complejos. Todas las funciones de los complejos en los complejos, tales que para cualesquiera dos puntos que yo me tome en el dominio, Z y W, la distancia entre ellos, la distancia entre estos dos puntos, va a ser la misma que la distancia entre las imágenes bajo la función. O sea, para cualesquiera dos puntos que yo me tome, y a los cuales yo les voy a aplicar la función, o sea, en este caso estoy tomando Z y W, yo les aplico la función y voy a obtener dos puntos, pues que son F de Z y F de W. Lo que yo voy a decir es que estas dos distancias son iguales siempre. Esas son las funciones que vamos a estudiar.
ese conjunto de esas funciones forman un grupo que se llama el grupo de isometrías del plano complejo. Y bueno, lo que vamos a hacer en este capítulo es estudiar todos los elementos de este grupo de aquí. Ok. A ver, entonces nada más déjenme ver las notas, a ver si no me estoy saltando algo. No. Bueno, ¿por qué se llaman isometrías? ¿Por qué se llaman isometrías estas dos? Es que aquí sí me estoy dando cuenta que me salté algo, ¿no? O sea, sí les queda claro a qué se refiere esto del este conjunto. O sea, son simplemente funciones que preservan la distancia, y algo que no dije, que lo que me estoy dando cuenta es que si yo tengo dos números complejos, z y w, la distancia entre z y w que se define como el módulo de la resta, ¿no? Entonces, a ver, eso lo voy a poner aquí abajo. Métrica. Entonces, bueno, pues a ver, definición. Dados Z y W en C, definimos la distancia entre ellos como el número real, valor, bueno, módulo de Z menos W. Y entonces, a ver, si se fijan, por propiedades de los complejos, esto es lo mismo que el módulo de W menos Z, ¿no? O sea, porque aquí, a ver, aquí a lo mejor sí conviene hacer un dibujito. Es que si yo tengo el complejo Z y el complejo W, entonces, bueno, pues como vectores, yo tengo esta flechita, yo tengo esta otra flechita, y la resta de Z menos W, pues es un vector que, aunque yo sé que está anclado en el origen, también o sea, se corresponde con la diagonal, digamos, esta diagonal del paralelogramo que forman Z y W. Y entonces, lo que yo voy a tomar como la distancia es el módulo de ese vector, de este vector de aquí, del vector que resulta de la resta de Z y W. Ahora, no importa si el vector apunta para allá, en términos de la distancia o de su longitud, no importa si el vector apunta para W o si el vector apunta para Z, ¿no? Da igual, si yo lo que quiero saber es la longitud, no importa para dónde apunte, y a eso se refiere con que el módulo de Z menos W es igual al módulo de W menos Z. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Bien. Ok, por ejemplo, a ver, Isabel Ramírez, ¿tienes alguna duda? Vamos bien. Todo bien. Andrea Báez. Todo bien, profe. Ok. A ver, Uriel Jesús, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Bueno, Uriel Jesús, quién sabe qué está haciendo. Sofía Levi Escobar, ¿tienes alguna duda, algún comentario? No, ninguna duda, todo claro. Ok, bien. Pues me pueden preguntar cualquier cosa, no se preocupen. El Ajá. Z menos W dijo que es módulo, ¿no? ¿Cómo?
Dijo Z menos W, que es el módulo, Es la distancia. que es La igual. distancia. Pero ok, ok. Ajá. ¿Pero qué más ibas a decir? No, creo que ya. No, sí, Sí. ya lo vi, entonces mandé. Lo que Ya pasa me es que quedó Z claro. menos W, Z menos W es un vector que apunta en una dirección y W menos Z es un vector que apunta en la dirección justamente opuesta, ¿no? Sí, nada más que como tomó el valor absoluto en este caso, no afecta el sentido, ¿no? Sí, ajá, la dirección es irrelevante. A ver, lo voy a escribir así, mira, fíjate. O sea, Z menos W es lo mismo que menos, el módulo de Z menos W es lo mismo que el módulo de menos Z menos W. Esa es una propiedad del módulo que ustedes Sí, tuvieron que probar, ¿no? O sea, que el módulo de Z es lo mismo, es igual que el módulo de menos Z, siempre. Y esto es igual al módulo de W menos Z, ¿no? Ahora sí ya, digamos, un poquito más elaborado. ¿Sí? sí. A ver, Oscar Andrés Bonilla, ¿quieres que repita algo? ¿Me puedes decir a qué te refieres exactamente? Bueno, vamos a esperar a que en lo que Oscar contesta. Pues bueno, vamos a retomar lo que estaba diciendo arriba. Dice que ya nada. Ok, va. Entonces, a ver, ya digamos, tomando en cuenta estas dos cosas que estoy diciendo aquí. O sea, yo tengo que una isometría, ¿qué va a hacer? O sea, defino el conjunto, este conjunto de aquí, como todas las funciones que van del plano complejo en el plano complejo, de tal forma que la distancia entre dos puntos, lo voy a ver como todas las funciones que preservan la distancia entre los puntos, ¿no? O sea, lo que van a hacer estas funciones es que a cualesquiera dos puntos que yo tome, y les aplico la función, la distancia entre los dos puntos y las imágenes de los puntos bajo la función va a ser la misma, ¿no? Esa es la idea, que para cualesquiera dos puntos que yo me tome, la distancia entre Z y W es la misma que la distancia entre f de z y f de w. Esas son las funciones que vamos a estudiar y estas funciones pues se llaman isometrías del plano. Entonces el módulo de la diferencia del módulo de las imágenes es la misma, ¿no? Ajá, sí, sí es la misma ajá, sí, exacto. O sea, el módulo de z menos w es igual a que al módulo de f de w menos f de z. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí. Ajá, sí, sí, esa es la idea. O sea, el módulo de z menos w es lo que estoy escribiendo aquí, ¿no? O sea, el módulo de este, bueno, a ver, vamos a hacer zoom. O sea, aquí yo tengo estos vectores, ¿no? Z, bueno, aquí me salió gacho el dibujo, no me está saliendo muy feo el dibujo. Bueno, tengo estos dos vectores, ¿no? Que son el que va del 0 a Z y el que va del 0 a W. El módulo de la diferencia tiene que ser igual al módulo de la diferencia de estos dos vectores. Eso siempre tiene que pasar para que sea una isometría del plano. Y bueno, y a cualquier función que satisfaga esa propiedad de distancia, la vamos a llamar una isometría del plano. Ok. Entonces, bueno, vamos a esbozar la idea de una demostración de que esto de aquí es un grupo. Y cuando digo vamos a esbozar, va a haber un problema y es que no vamos a poder terminar la demostración por una cosa que ustedes se van a dar cuenta ahorita, espero. Bueno, no la vamos a poder terminar ahorita, pero digamos al final del capítulo ya lo vamos a poder demostrar. Vamos a ver definición. No, perdón, proposición. ISO C es un grupo. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. Si las isometrías
son funciones, ¿qué operación puedo hacer yo entre las funciones del grupo? Entre las funciones del potencial grupo del que quiero hablar. Composición, ¿no? Ajá. Bajo la composición de funciones. Es un grupo con, bueno, más lo voy a poner así, ¿no? Hizo C con la composición de funciones, con la operación de composición. Exactamente, las isometrías del plano con la operación de composición de funciones forman un grupo. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que tengo que probar? Según lo que está escrito aquí, lo primero que tengo que probar es que dadas dos isometrías, o sea, dos elementos del grupo, del potencial grupo, o sea, dados dos elementos ahí, que los elementos en el objeto este que estoy definiendo son funciones que preservan la distancia, o sea, son isometrías. Dadas dos isometrías, la operación entre ellos, o sea, la composición de esas dos isometrías, me da una nueva isometría. Eso es lo que tengo que probar. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. O sea, lo que tengo que probar es la cerradura. Porque si yo me tomo dos entes que viven en el conjunto este de funciones que preservan la distancia, tengo que demostrar, para ver que es un grupo, tengo que demostrar que la composición de ellos me da un nuevo ente que vive aquí, o sea, me da una isometría. Entonces, lo que tengo que ver es que cualesquiera dos isometrías, la composición me da una nueva isometría, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Bueno, Sí, sí. bien, ok. Acuérdense que cualquier cosa me pueden preguntar, ¿eh? Entonces, a ver, sean F y G isometrías del plano. No sé por qué pasó esto. Isometrías del plano, ¿no? O sea, elementos en este objeto de aquí. Entonces, a ver, ¿qué tengo que probar para ver a ver, para ver que la composición de F con G me da una nueva isometría? A ver, digan ustedes. Sí, ¿qué tengo que probar para ver que la composición es una isometría? Que al hacer la composición de F con G, debe de existir, bueno, en este caso, que la función, no sé, función B y función, digo, sí, función B y GW, o sea, que son dos funciones, que al hacer la composición nos dé una función, no sé, una función Z tal que Z, o sea, que a la función que le salga de la composición, Ajá. y que le corresponda una Z, ¿no? Si es función de Z. A ver, ¿qué define a los elementos de aquí? No, no, pues ya lo escribieron ahí en el comentario, más claro. No, pero creo que no, porque no es composición, ¿no? En ese comentario, ¿sí? Ah, no. O sea, a ver, Ah, ¿qué no, sí, es lo que define a los elementos del conjunto ISO C? ¿Qué tiene que pasar para que una función sea elemento de ahí? Que preserve las distancias. Que preserve las distancias, exactamente. Todo lo que escribió aquí Ricardo Pedraza, lo que tengo que ver es que la composición preserva las distancias de cualesquiera dos puntos que yo me tome en el plano. O sea, lo que escribió Ricardo Pedraza en el chat es justamente lo que hay que ver, es que la composición de F con G preserva la distancia entre cualesquiera dos puntos que yo me tome en el plano, ¿no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, sí. Sí. Ok, entonces,
Entonces, a ver, como F es isometría, entonces, ¿qué pasa? Pues, entonces, pues el módulo de Z menos W es igual al módulo de F de Z menos F de W para todos Z y W complejos, ¿no? Eso pasa, ¿no? Bueno, más aquí tengo que cerrar el... así. Como la F es isometría, entonces la distancia entre Z y W es la misma que la distancia entre F de Z y F de W. ¿No? Sí, sí, sí. 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 Ok. Y ahora, bien. Pero a ver, como la G es isometría, entonces, a ver si están de acuerdo conmigo en esto. Entonces, G, la distancia entre... la distancia entre F de Z y F de W es la misma que la distancia entre G de F de Z y G de F de W. ¿No? O sea, ahora lo que estoy haciendo es que estoy tomando F de Z y F de W pues como dos puntos en el plano, y como la G es isometría, pues la distancia entre estos dos puntos es la misma que la distancia entre las imágenes de ellos bajo la G. ¿Sí? Sí, sí, ya la entendí. A ver, entonces voy a repetir el proceso. Esto es porque... Pero no es justo eso lo que queremos probar. Sí, pues entonces ya acabamos, ¿no? Entonces, Ajá. esto es porque G es isometría. A ver, ¿quién fue el último que habló? Yo, A Manuel. Sí, o sea, ajá, exactamente a esto es a lo que queremos llegar, ¿no? Y lo único que utilizamos es que tanto F y G, que tanto F como G son isometrías. ajá. Entonces, a ver, voy a repetir el proceso. Como la F es isometría, tengo que la distancia entre cualesquiera dos puntos es la misma que la distancia entre las imágenes bajo F, ¿no? Eso es lo que está escrito aquí. La distancia entre Z y W es la misma que la distancia entre F de Z y F de W. Ahora, como G es isometría, entonces la distancia entre estos dos puntos de aquí, F de Z y F de W, o sea, F de Z y F de W son dos puntos que tienen un nombre más extravagante que Z, solo Z y W, pero bueno, son dos puntos en el plano, tanto F de Z como F de W, son dos puntos en el plano, y la distancia entre ellos es la misma que la distancia entre las imágenes bajo G, porque la G es isometría. Entonces la distancia entre F de Z y F de W es la misma que la distancia entre G de F de Z y la distancia y G de F de W. Entonces, pues por lo tanto, tengo que la distancia entre Z y W es la misma que la distancia entre G de F de Z y G de F de W, y justamente esta, ahora aquí ya nomás para terminar, porque ya son las 8, entonces ya con esto ya acabamos. Esto es la distancia entre G compuesta con F aplicado a Z menos G compuesto con F aplicado a W módulo, ¿no? Y eso es exactamente lo que queremos probar. Ya con esto, ya con esta igualdad, digamos, con esto igual a esto, ya tenemos que la composición de F y G preserva la distancia entre cualesquiera dos puntos del plano que yo me tome. Con eso ya tenemos que la composición de isometría es cerrada, y ya probamos el primer requerimiento para ver que las isometrías forman un grupo. Bueno, pues ya son las 8, chicos. Si no tienen alguna duda, pues nos vemos el lunes. Mañana y el jueves tienen sesión con Andrew para que comenten los ejercicios de la tarea que tienen que entregar el lunes. Entonces, bueno, pues si no tienen algún comentario o algo así, nos vemos el lunes. hasta luego.
Sale, Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. sale.